La voz de los protagonistas. En Contextos. Y le damos la bienvenida a Luis Alfredo Medina López. Él es coordinador de investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Luis Alfredo, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Bueno, pues este tema importante que es el de la deserción escolar, en particular en Torreón, que va en plan de ascenso, y los datos que da el Consejo Cívico son interesantes en el sentido de la cantidad de deserción que se da a nivel de primaria, secundaria, preparatoria, y que en el caso de universidad es más crítico porque estamos hablando de 1 de cada 2 estudiantes que no asiste a la universidad. Si fueras tan amable de compartir con el auditorio todos esos datos del Consejo. Así es, pues en el Observatorio de la Laguna hemos realizado algunos cálculos que creemos necesarios para evaluar el tema educativo, ya que pues el tema de la deserción preocupa en el tema de la seguridad y en el tema del desarrollo social de las ciudades. Por ejemplo, nosotros encontramos, de acuerdo a la encuesta intercensal de INEGI 2015, que en Torreón hay 123,284 niños y adolescentes en edad escolar de primaria y de secundaria. Sin embargo, de acuerdo a los registros que tenemos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa de la SEP, 74,102 niños van a primaria y 37,406 adolescentes van a secundaria, lo que nos deja un rezago de 11,766 niños y adolescentes que no están yendo a la escuela, es decir, que no saben leer, que no saben escribir, que no tienen conocimientos básicos. Es decir, estamos hablando de 1 de cada 10. 1 de cada 10, así es. En la ciudad de Torreón, a pesar de que tenemos 827 escuelas de preescolar, primaria y secundaria, y a pesar de que tenemos un total de 6,712 maestros. Esto quiere decir que las escuelas, los maestros, los programas de becas y los apoyos estudiantiles no han sido suficientes para cumplir con el mandato constitucional de darle educación a todos los niños. El problema se agrava cuando pasamos al tema de la educación media superior, ya que de acuerdo a la misma encuesta intercensal de INEGI, hay 59,884 jóvenes en edad escolar de media superior, es decir, que están entre los 15 o 16 años y 18, 19 años. Sin embargo, 20,465 jóvenes no asisten a clases, es decir, están privados de una educación media superior que les pueda garantizar un ingreso adecuado para poder alimentar a sus familias. Por lo que 3 de cada 10 jóvenes que deberían estar en bachillerato no están estudiando. Es decir, en primaria es el 10%. Así es. En primaria y secundaria. En preparatoria ya aumenta al 30%. Al 30%. Y cuando pasamos al tema de las universidades, a pesar de que hemos venido presumiendo que Torreón es un clúster universitario, que hay muchas universidades, que la región está potencializando su nivel de educación superior, encontramos que hay 57,037 jóvenes en edad universitaria, es decir, de 18 a 19 años, hasta un rango de 24 a 25 años, por aquello de los chavos que se rezagan un poco en sus semestres, están dentro de esa edad. Sin embargo, 29,274 no tienen acceso a la universidad, por lo que 1 de cada 2 torreonenses en edad universitaria no está yendo a la universidad. Bueno, pues preocupante, 10% en primaria y secundaria, 30% en preparatoria y 50% en universidad. Así es. Ahora bien, ¿dónde podríamos encontrar o buscar las causas de esta deserción escolar? Fíjate que cuando me puse a revisar ayer las principales causas, de acuerdo a estudios y encuestas que hace la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo a lo que ha hecho en términos generales, las principales razones para dejar los estudios es el 43% de los estudiantes tuvieron que salir de la escuela porque tenían que trabajar. ¿Sí? En términos generales. El 17% porque consideró que con esa educación era más que suficiente. Dijo,
yo me quedo con la preparatoria porque pues es lo que yo considero suficiente. El 29% porque dijo, a mí ya no me gusta estudiar, yo ya no quiero saber nada de matemáticas ni de español, a mí ya déjenme en paz. Y el 12% porque mis padres ya no me quisieron apoyar. Entonces, la gran mayoría de los chavos o niños y adolescentes que dejan la escuela es por razones económicas. Pero bueno, también algunas otras investigaciones nos hablan de otras causas que tienen que ver, por ejemplo, con embarazos prematuros, con casos de bullying, es decir, violencia escolar, con casos de disfunción familiar. ¿Qué podrías comentar al respecto? Fíjate que justo ese tema también lo estamos abordando, el tema de los embarazos adolescentes en Coahuila, y resulta que Coahuila es el estado con más embarazos adolescentes, otro tema que nosotros en otro momento vendremos a compartirles, y es algo que llama la atención porque gran parte de estas niñas que están abandonando la escuela lo hacen orilladas por la misma idiosincrasia que tienen las familias, sobre todo en el ámbito rural y en las zonas donde hay pobreza extrema. Es decir, el papá ve como una mala inversión darle educación a su hija porque se puede ir con cualquier muchachito, puede salir embarazada entre los 13, 14, 15 años y pues es un gasto innecesario darle educación a esta niña. Una idea totalmente retrógrada, una idea totalmente machista que está afectando también la deserción escolar, pero que a largo plazo va a generar una cadena de pobreza mucho mayor. Claro, y también hemos sabido de casos de niños y adolescentes que dejan la escuela por la violencia escolar, por el denominado bullying, Así que ya es. de plano dicen yo ya no voy a la escuela. Sí, estos niños podrían concentrarse en este 30% que ya no quieren estudiar, o sea que dicen yo ya no quiero ir a la escuela, les causa temor estar en un salón de clases también por el tema del acoso escolar, por el tema del bullying, o por el tema también del maltrato de los padres, ¿no? De decir, es que eres un burro, es que no sirves para nada. Entonces ese impacto psicológico de una u otra manera afecta al niño y dice... Luis Alfredo, déjame preguntarte algo que tiene mucho que ver también con lo que significa la permanencia de los estudiantes dentro de las aulas. Hay una correlación directa entre adicciones y permanencia en la educación escolarizada. Así es. Y la verdad es que esto a lo que invita es a que tengamos todavía más problemas de adicciones. Han hecho el cruce de datos en función de la cantidad de adicciones en una cierta edad con la cantidad de deserción escolar. Fíjate que hicimos el cruce en cuanto a la edad de los asesinados o de los homicidios que se cometen, y principalmente es en los chavos que están en media superior, es decir, gran parte de las personas. Hicimos un cruce en el año más fuerte de la delincuencia aquí en Torreón, y gran parte, no tengo ahorita la gráfica en la mano, pero gran parte de los chavos que murieron en el año más fuerte, que fue creo 2012, estaban en este rango de edad. Es decir, estaban involucrados de una u otra manera con el crimen organizado, y el hecho de que haya chavitos de estas edades que en lugar de estar en la escuela están en las esquinas trabajando para el crimen organizado, pues alienta a que inciten a otros chavos de su edad a consumir estas drogas, a ver una vida fácil dentro del narcomenudeo y abandonar sus estudios, ¿no? Es que a lo mejor sería muy interesante saber, pues seguramente tienen ustedes el dato, de precisamente las víctimas de la violencia, si realmente estaban insertas dentro de las escuelas, en alguna actividad académica, o si habían desertado precisamente. Uh-huh. Sí, sería muy interesante profundizar, porque, bueno, las razones son múltiples, pero principalmente en México es un tema que nos está golpeando muchísimo. O sea, no podemos darle la espalda, no podemos decir todo es culpa de los papás, todo es culpa del bullying, todo es culpa de los embarazos. Gran parte también es algo que nosotros queremos profundizar. O todo es culpa de los maestros. Otra variable que influye también, y que nosotros buscaremos profundizar en nuestras encuestas de percepción que sacaremos en unos cuantos meses, ¿no? Porque es un tema más de percepción,
que de indicador numérico. Ahora, esas son, bueno, las causas. Las consecuencias ya lo acabas de mencionar tú, el hecho que tiene que ver con la inseguridad, el hecho de que los jóvenes que desertan de la escuela, muchos de ellos se unen a las filas de la delincuencia, pero también tiene mucho que ver con el aspecto económico, ¿no? Es decir, sí, una infancia y una juventud menos educada trae como consecuencia un mayor atraso económico. Así y es. paradójicamente el hecho de que alguien que sale de la escuela porque va a buscar trabajo, bueno, resulta que no lo encuentra porque no tiene la preparación adecuada, o peor aún, lo encuentra pero con sueldos demasiado bajos, ¿no? Era algo que te decía, por ejemplo, en el ciclo escolar 2016-2017 egresaron de universitarios alrededor de 4,161 chavos en Torreón, ¿sí? Entonces, estás hablando de que egresan 4,000 chavos universitarios, pero como te decía, en promedio en los últimos años en Torreón se venían generando entre 8,000 y 10,000 empleos formales, con un sueldo en su mayoría que no sobrepasaba los 5,280 pesos. Un chavo egresado, cuando sale y ve que la gran mayoría de estos empleos no alcanzan ni los 6,000 pesos, dice, ¿yo qué hago aquí? Me voy de la ciudad, ¿no? Y a esto súmale los egresados técnicos, que son alrededor de 10,000. Entonces dicen, son 14,000 nuevos empleos nuevos egresados contra 8,000 empleos que se generan. Pues 4,000 chavos andan bailando y no van a saber dónde irse. Entonces, es muy importante que las autoridades tomen en cuenta esto, que la academia tome en cuenta esto y sobre todo que la sociedad civil y los padres de familia se den cuenta que el modelo educativo que estamos llevando a cabo necesita transformarse hacia una visión más empresarial, hacia una visión educativa que fomente a los muchachos a crear sus propios negocios y que el gobierno los apoye. No nada más es decir, te voy a dar una exención de impuestos así, te voy a dar un apoyito económico así. Oye, espérate, hay que sentarnos a la mesa con los chavos que están emprendiendo, hay que sentarnos a la mesa con las autoridades que están proveyendo de herramientas tecnológicas para que la ciudad pueda salir adelante. Porque si nos vamos, por ejemplo, a Gómez Palacio y a Lerdo, pues los indicadores están mucho peor que en Torreón. Sí, no le des el pescado, dale la caña para que vaya a pescar. Para que aprenda a pescar, definitivamente. Exacto. Ahora, estamos hablando aquí entonces de una cuestión de cantidad, pero también esto incide directamente en la calidad de la educación, claro, ¿no? Porque hay que ver, estos son los que desertan y no terminan la escuela, pero los que sí terminan la escuela, ¿cuál es el nivel educativo que tienen? Mira, déjate doy un dato así muy rápido porque realmente nos causó impacto ahora que están las pruebas Planea. Todo el mundo está hablando de la aplicación y que vamos a ponernos las pilas en esta evaluación. Pero mira, un dato que nos pareció alarmante fue que en 2017, cuando se aplicó la prueba Planea, 4 de cada 10 estudiantes reprobaron la prueba de lenguaje y comunicación y 6 de cada 10 estudiantes reprobaron la prueba de matemáticas de preparatorias públicas. 6 de cada 10. 6 de cada 10 estudiantes reprobaron la prueba de matemáticas y 4 de cada 10 estudiantes reprobaron la prueba de lenguaje y comunicación. Es decir, tenemos universitarios y tenemos técnicos que no saben leer y escribir y tenemos estudiantes que pasaron a la universidad, que pasaron a las ingenierías, no sé por qué razón, que están reprobados en matemáticas, ¿no? Entonces, esto afecta demasiado a la calidad educativa de las universidades y afecta en el largo plazo el desarrollo económico de la ciudad. Porque ¿qué tipo de mano de obra le estamos ofreciendo a las empresas que vienen y qué tipo de mano de obra están dirigiendo pues prácticamente los negocios que hay? Pues sí, pero es que le han apostado a la cobertura universal en lugar a la de la calidad universal, ¿no? O sea, la verdad de las sí, que cosas. dicen, el niño saca 2 o 3 en el examen, súbelo a 6. Sí, ¿no? Entonces, sí, porque no nos pueden reprobar. Estás alentando la mediocridad. En lugar de alentar la competitividad educativa, estás alentando la mediocridad. Luego, por eso tenemos los resultados en PISA que tenemos, ¿no? Y es una
tragedia real que México sea el país que más invierte en la OCDE. Invertimos el 5.2% del PIB en educación, comparado con otros países. Dices tú, oye, pues espérate, ¿cómo es posible que invertimos lo mismo que Francia, invertimos más que Alemania y salimos en los últimos lugares de la prueba PISA, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, una cuestión de cantidad y calidad, es decir, en cantidad es mucho, pero en calidad es muy poco, la calidad de ese gasto educativo. El 80% de ese gasto educativo se va a nómina, ¿no? Pero Entonces, en el análisis histórico, pues el sindicato no le ha hecho mucho favor a la educación en este país. Digo, y cualquiera de las alas del sindicato, no nada más estaba hablando de la CENTE, que luego es más confrontador, más irruptivo, más violento de pronto. Así es. ¿no? Pero el CENTE mismo, hay ciertas alas que también pues tienen lo suyo, tienen a lo mejor otra forma de manifestarse, pero yo creo que acá no es quién tiene la culpa, es como siempre que hay un problema, ¿no? Estamos buscando el culpable, cuando la verdad es que tenemos que buscar el diagnóstico preciso que nos permita llegar a la solución y al tratamiento para que podamos tener más esperanzas en las nuevas generaciones. Mira, como experiencia docente, yo te diría que los chavos necesitan muchísimo apoyo, sobre todo en la parte de la prepa. Es una edad complicada porque muchos de los muchachos llegan a tercero de prepa y no saben qué estudiar. Es decir, 3 años sus papás estuvieron gastando o estuvieron apoyándolos, ahora sí, como decimos, yoquis. Dices tú, te pagué 3 años de la prepa para que en mayo, del último año, me digas, es que no sé qué estudiar. Oye, espérate, necesitan acompañamiento de los maestros que los inspiren, que los motiven, que les den herramientas para entrar a la universidad. Necesitan educación desde la casa que los inculque el valor del trabajo y el valor de la disciplina. Y una clase de orientación vocacional, ¿no? Efectiva. Efectiva, porque muchas de las veces las prepas dicen, no, es que aquí tenemos esta psicóloga que es orientadora. Pues sí, pero te la pasas llenando mapitas, dibujando cositas. Pero, fíjate, hay que ser aterrizados. Creo que ¿no? la única respuesta realmente que se me hizo importantísima de lo que dijo el Bronco durante el debate, cuando le preguntaban que dónde pondría él el acento, la atención en materia educativa, dijo en la preparación técnica. En este país tenemos un déficit de técnicos, no de ahora, de mucho tiempo atrás, cuando en Europa y en los países desarrollados ser técnico no es menospreciar. Aquí tenemos un concepto del técnico que me parece que tenemos que ir cambiando esta mentalidad. No todo el mundo nació para ser licenciados. Pues datos muy, muy preocupantes, Luis Alfredo, que nos deben llevar a la reflexión, pero sobre todo a la acción y sobre todo a las autoridades. Luis Alfredo Medina López, coordinador de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, nuestro agradecimiento por tu participación. Muchísimas gracias y los invitamos a visitar nuestra página observatoriolaguna.org.